Tenemos aquí a Alejo Vidal Quadras, que me imagino habrá recibido, don Alejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que habrá recibido usted con enorme satisfacción y tranquilidad la detención de este sujeto, ¿no? Sí, la verdad es que cuando un criminal de este tipo te ha pegado un tiro, pues claro, el hecho de saber que ya está entre rejas es tranquilizador, ¿no? Y sobre todo lo interesante es que estos son asesinos por encargo, ¿no? Entonces lo interesante es saber quién le pagó, ¿no? ¿Quién le encargó el trabajo? Vamos a ver si los interrogatorios, porque este es un criminal conocido de la policía europea, ya estaba en busca y captura cuando atentó contra mí por un asesinato en Francia, y ahora estaba preparando otro atentado. También. Sí, también de tipo político. Por eso le han detenido, porque se ve que la policía holandesa le estaba siguiendo para sacar información, ¿no? Pero claro, al detectar que estaba preparando un atentado que también era de tipo político, no sé contra quién, le han detenido, ¿no? Y la verdad, puede decir que era un sicario, vamos, o es un sicario. Sí, no, él y el hermano son sicarios profesionales que matan por encargo, ¿no? Pero aquí lo interesante es quién se lo encargó. Claro. A ver si se averigua, ¿no? Se llama Merez Ayari, tiene 37 años, nacionalidad francesa, origen tunecino y efectivamente, como dices, acumula multitud de antecedentes. ¿Qué te ha comentado la policía, Alejo, sobre la policía? Si ha avanzado en la investigación. No me ha comentado. 6 personas detenidas, ¿eh? Sí, no me comenta nada, ni tampoco os comentaría nada a vosotros, porque está bajo secreto el sumario. Entonces. Pero siguen la pista iraní, ¿no? Sí, bueno, la pista iraní es... Hay tantas evidencias, tantos indicios racionales, que yo creo que... Vamos, yo desde el momento que me pegó el tiro, no tuve ninguna duda, que eso venía del régimen de los ayatolás, ¿no? Bueno, ya te expliqué, Antonio, que publicaron en octubre, el 22, una lista negra de sus enemigos, y estaba yo el primero. O sea que, sí, vamos, han sido ellos. Pero han utilizado un método que es el que ahora utilizan. Antes lo hacían ellos mismos, pero ahora lo encargan a mafias. Ya estás plenamente recuperado, ¿no, Alejo? Bueno, eso dicen, ¿no? Yo sí, yo me encuentro bien, sí. Y no, por eso digo que ya no te ha dejado secuela el atentado, el no, bueno, disparo. A ver, estuve muy mal, ¿no? Pero estoy bien, estoy bien. Tengo todavía esto un poquito dormido aquí, ¿no? Pero bueno, estoy ya operativo. Por esto estoy aquí a estas horas de la noche. Pues vamos a aprovechar tu presencia para que nos comentes algunos asuntos de la actualidad. Hoy ha habido sesión de control al gobierno y ha habido, bueno, pues otro rifirrafe que ha protagonizado Sánchez con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo. María Alonso, cuéntanos. Perdón, todavía, ahora enseguida tenemos... Pero antes, bueno, comentarme lo de la señora Magdalena Álvarez a propósito de su absolución por parte del Tribunal Constitucional y echándole la culpa de que todo esto de los seres, o sea, un escándalo de corrupción de esa dimensión, en el que hay 4 sentencias, que yo recuerde, la Audiencia Provincial de Sevilla, audiencia, no, hay 2. Hay 2, no, o sea, hasta el Supremo son... El Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ojo, 3 más el Supremo, 4. Bueno, todos han condenado a los que estaban desde el minuto 1, en fin, sentenciados. Vale, muy bien. Ahora llega esta señora, porque llega el Tribunal Constitucional y la suelve del delito de prevaricación. Suplantando además la función del Tribunal Supremo, que debe ser el garante último. Convirtiéndose el Constitucional en un tribunal de apelación. Exacto. ¿Verdad? Eso es. Ahora le pediré también la opinión a don Alejo. Pero, ¿qué opináis? Echándole la culpa al PP de que todo esto lo ha urdido el PP. Vamos a recordar la declaración, si podemos, de Magdalena Álvarez. Por fin parece que se está demostrando lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo, que todo ha sido un montaje, para obtener réditos políticos del Partido Popular.
un montaje, un asunto que ha sido condenado por 4 tribunales. 680 millones de montaje. 680 Vamos a ver, esto que ha ocurrido es especialmente grave porque jurídicamente tiene toda la razón Fátima cuando dice que es una suplantación del Supremo. Aquí lo que se está haciendo, lo que está haciendo ahora mismo Conde Pumpido y el colectivo de mayoría progresista que lo llaman, que es afín al PSOE, no es sanchista directamente. Uno ha sido miembro del Consejo de Ministros, como Juan Carlos Campo, por cierto, alto cargo en las 2 etapas de Chávez y Griñán en la Junta de Andalucía, no se ha abstenido. Lo mismo Inmaculada Montalbán, presidenta del TSJ, premiada por la Junta de Andalucía, no se ha abstenido. No, ella es la que ha hecho el informe, la ponencia. Ella ha hecho la ponencia. La invasión de competencias que se hace al Tribunal Supremo, porque ellos lo que vuelven es, entran directamente, no en amparar a una señora a la que se han vulnerado derechos fundamentales, no sé, la presunción de inocencia, no, lo que han hecho es modificar el sentido de la prueba, los hechos probados. El Tribunal Constitucional ahora ha hecho lo mismo que hacía cuando Conde Pumpido estaba en el Supremo y él se quejaba de que el Constitucional le hacía. Es gravísimo, no solo jurídicamente, sino políticamente, tiene un valor añadido, y es que Pedro Sánchez no se atreve a indultar a gente que es de su propio partido, porque yo creo que ya su palabra no cuenta para nada. Él dijo, no voy a indultar nunca a corrupción ni a políticos. No, él lo que hace es, vía Tribunal Constitucional, vía comisariado político en el Tribunal Constitucional, indultar lo que no se atreve a indultar en un expediente en la Moncloa. Y ya no solamente eso, y por añadir algo más a lo que ha dicho Manuel, Magdalena Álvarez participó en la redacción de los presupuestos de Andalucía en el 2002, 2003, 2004 y una modificación que hubo también en el 2002. Y participó en el cambio de criterio en una partida presupuestaria que facilitaba la financiación ilegal de los ERE. ERE que, por cierto, también se conocieron por los medios de comunicación, porque el caso de los ERE, y creo que fue tu anterior periódico, Manuel, se conocieron precisamente, ahora que denostamos tanto que los casos se judicialicen por los medios de comunicación, por informaciones en los medios de comunicación. Bueno, pues el caso de los ERE también se judicializó así, ¿no? Y ella participó expresamente en la redacción de esos presupuestos y en el cambio de criterio de una partida presupuestaria por la que luego se colaría esos presupuestos. Magdalena Álvarez será la primera y luego llegará Griñán y luego llegará Chávez. Y entonces estaremos en el borrado de los delitos del Partido Socialista en torno al caso de los ERE, que es el mayor escándalo de corrupción que ha habido en este país. Es que si comparamos, la cifra de los ERE son 680 millones, Gürtel son 30 millones. Quiero decir, la comparación es tremenda, es escalofriante si se comparan en esos términos, en términos económicos. Si luego entramos en los temas morales, todavía mucho peor, por lo que constaba. Es una suplantación, desde luego, al Tribunal Supremo, pero también implica el borrado de los delitos para el Partido Socialista en Andalucía, simple y llanamente. Hay un deterioro de la imagen del Tribunal Constitucional en este momento y creo que es una cuestión grave porque el Tribunal Constitucional es la clave de bóveda del sistema. Es decir, si nos creamos nuestro sistema institucional, el Tribunal Constitucional es, digamos, la pieza que cierra el sistema. Pero en un momento en el que estamos viendo que el sector progresista vota en bloque y está aprovechando esa mayoría para sentencias más que cuestionables, ayer también otra sentencia sobre el tema del aborto también más que cuestionable, bueno, pues creo que cae en un riesgo de desprestigio. La ponente Inmaculada Montalbán debería haberse abstenido por ética, por estética. La Junta de Andalucía la premió, la condecoró, es una persona más que había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, es decir, hay una contaminación política de varios de los magistrados que integran esa mayoría progresista que creo que, bueno, que están en riesgo de deslegitimar el tribunal y lo que nos quedará por ver, porque ahora llegará la ley de amnistía al Tribunal Constitucional y el problema del deterioro de todo esto es que si el Tribunal Constitucional entiende que es constitucional, nadie se lo va a creer de fondo. Vamos a ver básicamente que es una mayoría progresista la que al final avala todo esto, ¿no? Y vemos ese riesgo de politización y creo que eso es lo grave. Los 4 magistrados del sector que podríamos llamar más bien conservador han emitido un voto particular y están planteando que el tribunal ha excedido los límites de la jurisdicción constitucional, reinterpretando el concepto de la prevaricación, ¿no?, del derecho penal. Yo creo que es excesivo lo que yo hago. Sí. Y lo más grave, Alejo, es que el día 5 de junio Sánchez
lleva e invita a Madalena Álvarez, que ya estaba apartada de la vida política, a un mitin en Benalmádena, y la pone de ejemplo de que ha sido víctima de una especie de lawfare, ¿no? Víctima política de una sentencia política, más que no era jurídica. Y así la aprovecha. ¿Por qué? Porque ya tenía información de primera mano del Tribunal Constitucional de que la iban a absolver, ¿no? Este episodio lamentable lo que demuestra es que nuestro sistema institucional y nuestro Estado de Derecho está gravemente dañado, está pervertido. Entonces, el Tribunal Constitucional debe entender de aquellas cuestiones que afectan a la Constitución. Es decir, por ejemplo, recursos de amparo, pero no puede entrar a discutir una sentencia al Supremo. Tribunal Supremo, la palabra Supremo lo dice todo, es la última instancia jurisdiccional. Entonces el Tribunal Constitucional en esta decisión no solo ha excedido sus competencias, sino que además ha puesto de relieve que es un órgano al servicio de un gobierno concreto, que es lo que no puede ser un tribunal de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, Sánchez actúa con absoluta desfachatez. Pondré un ejemplo. La Junta de Fiscales ha votado por 18 a 17, ha votado que la amnistía también abarca el delito de malversación. Bien. Uno de los que ha votado a favor, mejor dicho, no podía votar. Hay una sentencia del Supremo que anula su nombramiento como fiscal de sala. No tenía que estar allí. Ella tenía que haber dicho, yo no puedo estar aquí porque es que la sentencia todavía no se ha ejecutado. Oiga, por favor. Estás condenada, pero son de una desfachatez. Es peor, Alejo, porque tú conoces el caso perfectamente, mejor que cualquiera de nosotros, de cómo se compone la mesa del Parlamento de Cataluña. La mesa del Parlamento de Cataluña ha sido avalada esta misma semana, la elección, con votos telemáticos de prófugos de la justicia que hace solo una semana había rechazado el propio Tribunal Constitucional. Es decir, sabe decir lo mismo y su contrario, pero no con 15 años de diferencia, porque alguien puede decir, la doctrina evoluciona. No, hombre, no, se ha sido en una semana. Decir lo mismo y su contrario. Este es otro ejemplo que yo iba a exhibir, pero tienes toda la razón. Es decir, este es otro ejemplo escandaloso. Yo lo siento decirlo porque, bueno, puede sonar un poco alarmista, pero es que es la pura realidad. Este gobierno está no solo destruyendo a la nación como tal, sino que está cargándose el Estado de Derecho en España. Entonces ya, ante eso, pues yo creo que la sociedad española tiene que reaccionar porque vamos por un camino en el que el daño será, en un momento dado, irreversible. Pero fíjate que lo que establece el Constitucional, en este caso de Madalena Álvarez, es más grave todavía por todo lo que puede implicar, porque lo que está diciendo es que ningún político puede ser condenado por prevaricación mientras esté haciendo una actividad legislativa en un gobierno, con lo cual ningún político se le puede pedir explicaciones en cuanto a prevaricación de nada de lo que haga. No existe control judicial sobre un político mientras esté en el ámbito legislativo. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, que creo que ya, aparte del caso de Madalena Álvarez, todo lo que puede implicar a posteriori es muy grave, ¿no? Bueno, además sabemos ya que este Tribunal Constitucional, si alguien recurre, que yo creo que ya es gratuito ya presentar recurso contra la ley de amnistía en ese tribunal, porque va a fallar a favor del gobierno y de Sánchez. Bueno, que ya se sabe, o sea, es algo realmente indecoroso, decía yo ayer, ¿no?, sobre esto. No, lamentable. Hay dos instituciones, dos órganos del Estado que están ya en un estado tal de descrédito
que, bueno, pues como decía, el Estado de Derecho está tan dañado que, bueno, no podemos confiar que son el Constitucional y el Fiscal General, ¿no? El Fiscal General es un mandado del presidente de gobierno, cuando la Constitución dice que el Fiscal General actuará bajo el principio de imparcialidad y de la legalidad. Bueno, pues este señor ni legalidad ni imparcialidad. Le llaman de la Moncloa y se pone en posición de saludo. La historia. Una cosa más, Alejo, como conoces tu tierra, como ninguno de nosotros, sin duda alguna, ¿qué crees que va a pasar por eso? Porque tenemos ahí una presidencia del Parlamento de Cataluña que está Junts, está Puigdemont al frente de ese Parlamento ahora mismo. Están retrasando la investidura porque no suma ella los votos necesarios de no competir todavía de momento a Esquerra. Pero ¿tú crees que al final habrá gobierno o se repetirán las elecciones? Y si se repiten las elecciones, si eso va a incidir lógicamente o influir notablemente en la legislatura hasta el extremo de que, en fin, Sánchez pueda quedarse o tener la necesidad de convocar elecciones también. Sí, previamente yo quisiera decir algo que ya he dicho en algún sitio y ha suscitado bastante polémica porque mucha gente me dice, oh, esto no... A ver, la política, entre otras cosas, es adelantarse a lo que hace tu adversario, ¿no? En este caso la palabra adversario es blanda, hay que usar enemigo, porque este gobierno se comporta como si tuviera enemigos, ¿no? Entonces, ha pasado una cosa que yo no sé si nos hemos dado todos cuenta de su trascendencia. Por primera vez desde el año 80, o sea, siempre, el estatuto se aprueba en el 80, por primera vez los independentistas de distintos pelajes no tienen mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Y hay gente que me dice, oh, pero es que el PSC es como ellos. Sí, sí, pero vamos a ser rigurosos. No tiene mayoría absoluta. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho si hubiera sido el PP y Vox? Lo que hubiera hecho yo. Me hubiera puesto de acuerdo los dos. Por supuesto, de manera discreta. Pides mucho. Pides mucho. Bueno, perdóname, es que claro, es verdad que pido mucho, pero es que hay cosas que no tienen solución porque nuestros políticos no tienen suficiente coraje o suficiente voluntad política, ¿no? Entonces yo lo que hubiera hecho es, cuando se elige la mesa del Parlamento, primero se elige la presidente o la presidenta. Eso. ¿Qué van a votar ustedes? Bueno, lo estamos pensando. No, pero ¿qué van a votar? Lo estamos pensando. Llega el día de la votación, entras en el hemiciclo. ¿Qué van a votar? Lo estamos pensando. Y te sientas en los escaños. El voto es el urna, ya sabéis, ¿no? Toda la derecha vota a la candidata socialista. Sin condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora, presidenta del Parlamento. Bueno, Puigdemont entra en estado de gran Es una jugada maestra. En estado de gran agitación psicomotriz. ¿No? Entonces, Sánchez tiene un problema muy serio, que es que el otro le dice, oye, si aceptas los votos de la derecha, yo te retiro el apoyo. Bien. Entonces, ¿qué hace Sánchez? Le dice a la presidenta electa que renuncie porque lo pide Puigdemont. ¿Tú te imaginas el espectáculo? Sí, el espectáculo hubiera sido... Incluso Esquerra, porque Esquerra no aceptaría que... Un espectáculo... hubiera sido una jugada maestra, fíjate. Hubiera sido una jugada maestra. Esquerra no aceptaría. Esquerra habría votado al que está ahora, al Rull. Pero es que da la casualidad que el PSC, PP y Vox tienen mayoría absoluta. Bueno,
A continuación viene la elección del presidente de la Generalitat. Misma maniobra. No, nosotros estamos pensando. Entonces, como ya hay el precedente de la presidenta socialista, Sánchez, ¿qué hace? Le dice a ella, no te presentes. Claro, no te presentes. Y entonces... Porque me sacan de la Moncloa. Entonces, Esto me toda echan de España se da cuenta de hasta qué punto Sánchez sacrifica su propio partido, bueno, su partido hermano, en Cataluña, para ser el presidente de gobierno. ¿Te imaginas la reacción de las bases del Partido Socialista de Cataluña? Es decir, no se saben aprovechar las oportunidades. Está bien tirado. ¿Por qué? Porque falta imaginación, falta asumir riesgos. Claro que esto es arriesgado, pero yo lo veo absolutamente efectivo. Sí. Bueno, yo se lo dije a quien se lo tenía que decir. Hacete esto. No, imposible, no, porque es que... No, porque Sánchez es como... El PSC es como ellos. Pero sí es igual que el PSC sea medio nacionalista. Tú creas un problema, Claro. Toma la iniciativa, no esperes sentado a que el otro haga y entonces... O sea, no entienden que, como me dijo a mí una alta autoridad europea recientemente, Feijóo no se ha enterado de lo que tiene delante. No se ha enterado. O sea, tiene delante a un tipo que no es que sea peligroso, no, es un híbrido de tiburón y tigre hambriento. O sea, no se ha enterado. Feijóo sigue como si esto fuera lo de siempre. No, no es lo de siempre. O sea, lo que tienes delante es nuevo. Es un fenómeno, casi te diría, paranormal. O sea, tienes que adaptarte a la realidad de la cosa.